Buenos días. En la clase de hoy abordaremos la clasificación de las infecciones articulares periprotésicas. Desde un punto de vista conceptual y además con una implicancia clínica trascendental, la clasificación de las infecciones articulares periprotésicas tiene una trascendencia vital en el tratamiento de este tipo de infecciones. De una manera muy sencilla, hemos dividido históricamente a la infección periprotésica en aguda o crónica. Esta división, que parece muy básica, muy sencilla, resulta de importancia fundamental desde el punto de vista terapéutico. ¿Y por qué? Porque de una manera también muy básica, la infección periprotésica aguda podría tratarse perfectamente bien sin retirar la prótesis infectada. Sin embargo, una infección periprotésica crónica requiere sí o sí la extracción del implante si queremos lograr controlar ese proceso infeccioso. Es decir, esta trascendencia, esta simpleza en la clasificación de las infecciones articulares periprotésicas tiene una importancia vital a la hora de decidir correctamente el tratamiento que vamos a seguir. Ahora, esto que parece tan simple no es tan sencillo como parece, porque definir agudo y crónico es extremadamente complejo en las infecciones relacionadas a implantes y ahora vamos a ver por qué. Las infecciones periprotésicas son un modelo claro de infección asociada a la existencia del biofilm bacteriano. El requisito de extraer, extirpar o no el implante en este tipo de procesos sépticos está definido fisiopatológicamente por el fenómeno que define y caracteriza las infecciones de cualquier implante orgánico de tipo artificial, es decir, la existencia o no de un biofilm bacteriano con características funcionales o maduro. Esta es la clave de la clasificación de las infecciones articulares periprotésicas. Pero como veremos y como dijimos, esto no es tan sencillo. ¿Y por qué esto es tan complejo? Porque no conocemos exactamente la fisiopatogenia de formación del biofilm. El biofilm tiene una etapa inicial o una etapa aguda donde todavía es inmaduro. Comienza en el mismo momento de la adhesión de la bacteria a la superficie del implante. En este momento comienza lo que se conoce como carrera por la superficie o race for the surface, que es una competición entre las bacterias que colonizan el implante y los mecanismos de defensa del huésped apoyados por los antibióticos. Si las bacterias en este momento consiguen ganar esta carrera, consiguen adherirse a la superficie del implante, comenzarán a constituir esa macroestructura conocida como biofilm. Posteriormente hay una fase de crecimiento o replicación en que la bacteria, una vez adherida, comienza a dividirse. En esta etapa todavía la bacteria es vulnerable, es susceptible. Los agentes antimicrobianos por sí solos no eliminarán la infección, pero pueden declinar la balanza a favor del sistema inmunitario del huésped. En esta primera etapa, en esta etapa inicial o aguda, el biofilm todavía es inmaduro. La bacteria está desprotegida, es susceptible a los mecanismos inmunes del cuerpo y a los antibióticos y por lo tanto, si tenemos que hacer un tratamiento en este tipo de proceso infeccioso, haremos seguramente un debridamiento. Hay una segunda etapa que es crónica o tardía, donde el biofilm es maduro. Las bacterias están en una forma denominada estacionaria o sésil, donde hay una mínima actividad, donde no tienen replicación prácticamente y están protegidas por el biofilm maduro. En estos casos no hay una susceptibilidad a las dosis normales de antibióticos ni a los debridamientos y por lo tanto en esta segunda etapa con un biofilm maduro el tratamiento del proceso infeccioso es distinto y tendríamos que hacer una remoción de los implantes. Por lo tanto, la base sobre la que deberían sustentarse todas las clasificaciones sobre infecciones articulares periprotésicas es la existencia o no de dicho biofilm maduro, que como hemos visto comienza en el mismo momento en que la bacteria se adhiere a la superficie del implante.
Entonces, la clasificación ideal de una infección articular periprotésica debería basarse en la fisiopatogenia de la formación del biofilm. Ahora, ¿es esto posible? La verdad que la respuesta al día de hoy es no. ¿Y por qué no? Primero porque desconocemos el periodo de tiempo en que una biopelícula alcanza la madurez. No lo hemos establecido, no lo sabemos con exactitud. Y segundo, porque el proceso de formación de biofilms varía mucho entre las diferentes especies bacterianas. Varía mucho entre el inóculo y varía según las características del huésped. Por lo tanto, lamentablemente esto es lo ideal, pero aún no hemos podido llegar a este tipo de clasificación. Y estas son las clasificaciones más utilizadas en nuestro país y a nivel mundial. Probablemente la clasificación de Fukuyama sea una de las más conocidas, pero todas estas que ustedes ven acá eh, son un tanto arbitrarias y están basadas fundamentalmente en series personales, en observaciones clínicas y no tienen una base científica que las fundamente. Estas clasificaciones fueron hechas, fueron diseñadas en base a la experiencia del tratamiento en las infecciones de las articulaciones periprotésicas y no tienen en cuenta la fisiopatogenia de las infecciones, es decir, la fisiopatogenia de formación del biofilm. Todas estas se basan en el momento de la aparición de los síntomas y no toman en consideración el estado inmunológico del paciente ni las condiciones de las partes blandas. Por lo tanto, a nosotros nos parece como mucho más adecuada, dentro de todas las clasificaciones que se utilizan a nivel mundial, la clasificación de McPherson. ¿Por qué? Porque la clasificación de McPherson no solamente toma en cuenta el momento de aparición de los síntomas, sino también el estado inmune del paciente y la condición de las partes blandas de ese paciente. Esta es una clasificación interesante, muy utilizada por los americanos, es la clasificación de la ICSA, de la Sociedad de Infecciones Americanas. Establece una clasificación en base a tres tipos de infecciones. La primera de ellas es la infección aguda posoperatoria, aquella que aparece hasta los 30 días de implantada la prótesis. La segunda es la infección hematógena aguda, aquella cuyos síntomas aparecen de manera repentina y duran hasta 3 semanas de aparecidos los síntomas. Y la última es la infección crónica, aquella que aparece 30 días posteriores a la implantación de la prótesis o posterior a 3 semanas del inicio de los síntomas. Las dos primeras se tratan con la retención del implante y la última de las infecciones se trata con la remoción del implante. ¿Y qué es lo que nos dice el Consenso Internacional de Infecciones Periprotésicas en relación a la clasificación de las mismas? Bueno, nos está diciendo que la eficacia de la intervención quirúrgica que implica la retención de la prótesis es más probable que falle a medida que uno se mueve más allá de las 4 semanas desde la implantación de la prótesis o de la duración de los síntomas. Esto es un consenso fuerte del consenso. Y también nos está diciendo que deberíamos tener un límite de tiempo específico entre la infección crónica y aguda. Deberíamos, es decir, todavía no lo tenemos. Más adelante, el consenso establece que recomienda el uso del esquema de McPherson como punto de partida para calificar las infecciones articulares periprotésicas. Y sugiere este esquema como punto de partida hasta que un grupo de trabajo internacional establezca un sistema de clasificación codificado. Esta es entonces la clasificación que nosotros también recomendamos para evaluar infecciones periprotésicas, que es la clasificación de McPherson. Divide a las infecciones en 3 categorías según el tipo de infección, el compromiso sistémico y los factores locales. Dentro del tipo de infección, el grado 1 es la infección posoperatoria aguda, menos de 4 semanas desde la cirugía. El grado 2 es la infección hematógena aguda, menos de 4 semanas desde el inicio de los síntomas. Y el grado 3 es la infección crónica, más de 4 semanas de inicio de los síntomas. En cuanto al compromiso sistémico, quiero que se fijen primero en lo que son los factores sistémicos considerados por McPherson. Los mayores de 80 años, alcohólicos, hábito tabáquico, uso permanente de catéteres, malnutrición, diabetes
insuficiencia pulmonar, renal o hepática. El grado A de McPherson, en cuanto al compromiso sistémico, es aquel paciente que no está comprometido. El grado B es el que está comprometido y tiene 2 o menos factores. Y el grado C es el que está significativamente comprometido con más de 2 factores o una neutrofilia absoluta, abuso de drogas endovenosas o una neoplasia del sistema inmune. En cuanto a los factores locales, McPherson considera como factores locales a la infección aguda presente, a la pérdida de tejidos blandos, a las múltiples incisiones, abscesos subcutáneos, fístulas o una fractura articular. El grado 1 es aquel paciente que no tiene ningún compromiso, el grado 2 es el que tiene 1 o 2 factores y el grado 3 es el que tiene 2 o más factores. Sin lugar a dudas, la importancia más significativa que tiene cualquier sistema de clasificación es poder establecer la conducta terapéutica adecuada en el caso del paciente que estamos tratando. Es así que en la clasificación de McPherson, aquellos pacientes con un tipo de infección 1 o 2, es decir, una infección aguda posoperatoria o una infección hematógena aguda, con un grado A, sin compromiso sistémico, y con un grado 1, sin factores locales, es un candidato ideal para realizarle un debridamiento con antibióticos y retención del implante. Aquel paciente con una infección crónica, sin compromisos sistémicos y sin factores locales, es un paciente ideal para realizarle una revisión en un tiempo con retiro del implante y colocación en el mismo acto quirúrgico. Y aquellos pacientes con una infección crónica, sea tipo A, B o C, desde el punto de vista del compromiso sistémico, o tipo 1, tipo 2 y tipo 3, desde el punto de vista de los factores locales, y les diría inclusive también algunas infecciones agudas, son ideales para las revisiones en 2 tiempos con remoción del implante y colocación de espaciador. Como conclusión de esta charla, quiero decirles que no existe una clasificación de IAP ideal basada en la fisiopatogenia de la formación del biofilm bacteriano, que no existe una clasificación de IAP universalmente aceptada, que consideramos sin ningún tipo de dudas que la clasificación de McPherson es una herramienta segura para determinar la conducta terapéutica en un paciente con una infección periprotésica y establecer un pronóstico del tratamiento, y que el esquema de McPherson se ha consolidado y se utiliza en todo el mundo en los últimos años y sin dudas ha sido recomendado su utilización por el consenso de infecciones periprotésicas. Muchas gracias.